que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Mañanero. Y el FONAVI ya se ha vuelto un tema clásico de debate nacional. Estamos hablando de 2 millones de personas que tienen años en la incertidumbre sin saber si van a tener un dinero que les corresponde o no. Anteayer el Tribunal Constitucional tomó una decisión sobre la devolución de los aportes al FONAVI, pero honestamente si tú leías la nota de prensa emitida por el tribunal o incluso la misma sentencia del tribunal, pues no entendías nada. Para entender qué ha pasado de la forma más sencilla posible, solo hay que tener en cuenta dos cositas. Que aquí están en juego dos leyes. La primera es una ley que se aprobó por referéndum en el año 2010, hace 13 años, seguro muchos ya ni se acuerdan, pero en las elecciones municipales y regionales de ese año había una casilla extra en la que te preguntaban si querías aprobar la ley 29625, titulada Proyecto de Ley de Devolución del Dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. Y el 66% de todos los peruanos aprobaron esa ley por referéndum. Pero pasaron los años y esa ley nunca se hizo efectiva, nunca. Entonces aquí llegó, por supuesto, el Congreso para enredarlo todo. ¿Cuál Congreso? El Congreso breve, el de la pandemia, el que puso a Merino de presidente, ese Congreso. Ese Congreso aprobó una ley para garantizar el cumplimiento de la ley anterior. Esa ley enredada era la 31173 y era una ley que, como correspondía a ese Congreso, estaba muy mal hecha. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros les podemos contar, pero nosotros no somos especialistas. Vamos a recurrir a un abogado. Pero antes de ir al abogado, tengan en cuenta esto. Entonces, hay dos leyes, la aprobada por el referéndum en el 2010 y la otra, la que dio el Congreso hace un par de años en la pandemia. Para explicar es la sentencia que ha dado el tribunal esta semana, recurrimos al abogado y profesor universitario Daniel Raa Ortiz, asesor legal de la Asociación Nacional de Fonavistas. La primera pregunta es muy sencilla. ¿La sentencia del Tribunal Constitucional favorece o no a los fonavistas? Marco, la sentencia del Tribunal Constitucional es favorable a los fonavistas porque permite continuar la devolución ordenada por la ley 29625, que es la ley aprobada por referéndum en el año 2010 y que fue suspendida por la ley 31173 aprobada por el Congreso de la República anterior. Recordemos que la ley aprobada por referéndum es la que ordenaba que la devolución se realizara por el aporte que efectuaba cada fonavista, incluyendo los intereses legales correspondientes, lo cual ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional en la sentencia publicada hace un par de días. Entonces, el TC ha tomado una decisión sobre la 31173, o sea, la ley que dio el Congreso. ¿Qué dice la sentencia? El Tribunal Constitucional ha resuelto es que la ley 31173 es inconstitucional por varios motivos. El primero es que el Congreso aprobó esta norma sin ni siquiera evaluar la opinión técnica del Poder Ejecutivo ni de la comisión encargada de la devolución del FONAVI. Esto de manera contraria a lo ordenado por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2017. El segundo motivo es que esta ley anulaba de manera retroactiva todos los pagos a cuenta efectuados a los fonavistas bajo la vigencia de las leyes anteriores. Recordemos que la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de normas, salvo en casos específicos como por ejemplo en materia penal, cuando favorezca un reo, situación que no estamos en el presente caso. Y finalmente, la ley 31173 fue declarada inconstitucional porque permitía que el Estado asumiera del fondo de contingencia, que recordemos es un fondo para temas excepcionales y específicos como por ejemplo el COVID, se tomara de este fondo a efectos de efectuar pagos a los fonavistas cuando el propio FONAVI ya tiene aportes de aproximadamente más de 2.000 millones de soles a agosto de 2022, que son suficientes para cumplir con las obligaciones y con el pago de los fonavistas pendientes de pago. Y esto obviamente es contrario a la Constitución debido a que el Congreso no puede